no tiene cabida tampoco en las ovejas. Dice que y no podrá hacerse carne en la vida de la persona la palabra de Dios correspondiente a ese tiempo. Y por consiguiente, la persona no vendría a ser parte de los escogidos de Dios de ese tiempo, porque no escuchó la voz de Dios, escuchó otra cosa. La palabra de Dios para que se encarne en él esa palabra y viniera a ser parte de la palabra hecha carne para ese tiempo. Preferían, si la persona prefiere escuchar la voz humana de diferentes hombres y no la voz de Dios a través de un solo hombre para esa edad, para esa dispensación. Entonces esa palabra no va a hacerse carne en la persona, porque es una palabra que no es enviada por Dios para hacer la obra de ese tiempo. Esa palabra, cuando ya Dios la habla, eso es lo que nos dice el mensajero de una manera más amplia acá, cuando ya Dios la habla, viene con un propósito, viene para hacer una labor, un trabajo. Y solo esa palabra lo puede hacer. Es la que trae la voluntad de Dios, la que trae el programa de Dios, es la que trae la orientación y la guianza de Dios, esa palabra. Por lo tanto, es bien importante oír solamente la voz de Dios a través de su mensajero.
En la página 5 de este mismo mensaje, dice, hablándole Dios al profeta Moisés, le dijo, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Por qué Dios ordena que escuchen al profeta que le envía? Porque Dios coloca en ese profeta su palabra. En la boca de ese profeta está la palabra de Dios para esa edad o para esa dispensación. Y con esa palabra siendo hablada por ese profeta, es que Dios llama y junta a sus escogidos de ese tiempo. No hay otra forma. Todo escogido está llamado a permanecer escuchando la voz de Dios a través de ese mensajero para ese tiempo. Esto es algo muy importante, lo voy a repetir. Todo escogido está llamado a permanecer escuchando la voz de Dios a través de ese mensajero para ese tiempo. No importa que en el mundo se levanten muchos predicadores o de entre el mismo grupo de los escogidos se pueden levantar muchas otras personas, como sucedió en el tiempo de Moisés. Muchos escucharon a Datán, Coré, Abirán y así por el estilo. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que escucharan la voz de Dios, no la voz de hombres. Datán, Abirán y Coré lo que tenían era una voz humana, una idea humana, una interpretación. Pero no era Dios guiando al pueblo a su voluntad y a su bendición. Por el contrario, oírlos a ellos era salir de la bendición de Dios y meterse en un problema, porque el plan de ellos era regresarlos otra vez de donde habían salido. El plan de ellos era regresarlos hacia atrás. Y eso no era la voluntad de Dios ni el programa de Dios. Ven ustedes que nos dice acá que oír, por lo tanto, los que escucharon a Datán, Abirán y Coré, pues escucharon palabra de hombre que era contraria a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Vean, Datán, Coré y Abirán querían regresar el pueblo otra vez a Egipto, regresarlo de donde habían salido. Eso era contrario a la palabra de Dios. Pero vean, también querían quitar a Moisés y colocarse ellos. Querían quitar a Aarón también del sumo sacerdocio para colocarse ellos. Todo eso era contrario al programa divino. Cualquier persona en cualquier edad y en cualquier dispensación que se levante para tratar de ocupar el lugar del mensajero de ese tiempo, está siendo como Datán, como Coré y como Abirán, que trataron de ocupar el lugar de Moisés. Dios no le permite a ninguna persona, aunque sea familia del mismo mensajero,
que trate de ocupar o de colocarse en el lugar del mensajero para tratar de que el pueblo lo escuchen a él. Dios no permitirá eso. El ejemplo lo tenemos aún en Aarón y María. ¿No dijeron ellos, no ha hablado Jehová también por nosotros? Pues no había hablado Dios por ellos. Había hablado por Moisés, y Moisés colocó la palabra que Dios le dio a él, la colocó en la boca de Aarón. Y Aarón solamente tenía que decir lo que Moisés le decía, porque Moisés tenía el problema que era tardo para hablar y no quería hablar al público. Él tenía un complejo. Dios quiere usar a la persona que le envía en cada edad y en cada dispensación. Dios quiere usar al mensajero de ese tiempo. Lo quiere usar tal como es, con la misma forma de hablar que él tiene. Pero Moisés no quería hablar al público, pidió un ayudante y Dios le dijo, ¿no conozco yo a Aarón tu hermano, que habla bien? Ven. Eso era lo que Moisés quería. Él quería hablar bien, pero tenía problemas, no podía hablar bien. Entonces Dios, en su permisiva voluntad, le permitió un ayudante. Esa era la permisiva voluntad de Dios. Y después que el ayudante quería, ¿qué? Pues quería sacarlo. ¿No ha hablado Dios también por nosotros? O sea, quería tomar el lugar de Moisés. Y eso no se puede hacer. Es como cuando una persona tiene un negocio y coloca en su negocio a un administrador, y después de algún tiempo el administrador comienza a sacar pecho y a decir, yo hice tal cosa, hice tal cosa, y si no fuera por mí, este negocio no existiría. Es decir, que esto depende de lo que yo he hecho. Entonces ya no es el hombre que Dios, el dueño del negocio, o a quien Dios le confió el negocio, sino que llega este ayudante y quiere decir, no, pero yo soy el que ha hecho esto, yo soy el que ha hecho aquello. Y entonces quieren sacar al propio administrador, al propio dueño. Yo hice tal cosa, yo hice esto. Y si no fuera por mí, ese negocio no existiría, no hubieran logrado eso. Se quieren hacer más grande que el mismo dueño del negocio. Se quieren hacer dueño. Como que él fue el que hizo todas esas cosas y que por él se obtuvieron todos esos éxitos. Y si el dueño se descuida, esas personas se quedan con el negocio.
Gracias. Bueno, gracias al Señor Jesucristo. Tenemos esta bendición y este privilegio de tener con nosotros hoy a nuestro amado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Un día como este, el cual pues primer sábado del mes, todos están pendientes de esa palabra, de ese mensaje para este día que es muy importante para todos nosotros. Todas las congregaciones en toda la América Latina están reunidas a través del satélite. Nos traerá hoy a través de nuestro hermano William Soto Santiago. Y le agradecemos a él que haya venido para estar con nosotros, que sepa que nos sentimos muy contentos, muy agradecidos de tenerlo con nosotros en esta ocasión. Estamos muy felices de que él haya tomado este tiempo para venir hasta acá a traernos este mensaje y hemos orado que Dios lo bendiga, Dios lo unja y lo use grandemente para edificación del cuerpo místico de Cristo, para que seamos afirmados en la fe de la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en favor de todos nosotros. Que Dios lo bendiga en gran manera. Dejamos inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos, ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo y damas, colaboradores, colaboradoras en la obra del Señor, como aquellas damas que trabajaron en la obra de Dios en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los diferentes profetas y en el tiempo del Señor Jesucristo y también de los apóstoles. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes que están presentes y los que están a través del satélite Amazonas en diferentes naciones. Hoy, primer sábado del mes, es importante para todos los ministros e iglesias porque es un día de reunión de ministros en todos los países. Que Dios les bendiga a todos sus ministros y sus congregaciones en diferentes naciones. Por causa de que es un poco difícil la visa americana para algunas personas, algunos ministros también, la actividad de Semana Santa fue cedida por Puerto Rico a México y se llevará a cabo en Villahermosa, Tabasco, República Mexicana, conforme a como el misionero reverendo Miguel Breus Barín les ha informado a ustedes. Así es que él la preparó entonces para llevarse a cabo en Villahermosa, Tabasco, República Mexicana. Ahí nos veremos, Dios mediante. Pues es más fácil para los latinoamericanos ir a México que ir a Norteamérica o a Puerto Rico por causa de la visa. Casi ningún latinoamericano necesita visa para ir a la República Mexicana. Muy pocas personas de muy pocos países necesitan visa. Y cuando tienen en su pasaporte la visa americana, también les es más fácil ir a México.
y también a otros países de la América Latina. Cualquier información, ya como el misionero Miguel Bermúdez Marín les ha dicho, hagan como él les ha dicho y todo saldrá bien. Sigan las instrucciones del misionero Miguel Bermúdez Marín. También cualquier pregunta, cualquier recomendación o algo que necesiten de la República Mexicana, ya ustedes escucharon al licenciado Benjamín Cruz Alfaro, con el cual pueden hablar cualquier duda que tengan para el viaje a la República Mexicana. Él les ayudará. Me han informado desde Puerto Rico que el proyecto que tienen en Puerto Rico de la Gran Carpa Catedral va muy bien. Están muy adelantados y se espera que pronto se complete ese proyecto, el cual ha estado siendo respaldado por todos ustedes, ministros y sus congregaciones, con vuestras oraciones y demás formas de respaldar un proyecto tan importante como ese, que es un proyecto que sale desde lo profundo del corazón de los creyentes. Es un proyecto de amor divino derramado en el corazón de los creyentes en Cristo, el cual será de bendición para todos los seres humanos. Hay una profecía muy grande relacionada a una gran carpa catedral que va a aparecer en medio del cristianismo. Y Dios va a estar manifestado para bendición de la familia humana. Será una manifestación del amor divino en beneficio de los seres humanos. Por lo tanto, esperamos ver pronto ese proyecto convertido plenamente en una realidad. Todos los proyectos pues toman cierta cantidad de tiempo. Ustedes pueden ver los proyectos de gobierno. Algunas veces toman tanto tiempo que ni le da tiempo al presidente que esté en turno realizarlo completamente, pero lo comienza por lo menos. Y también le pasa así a los gobernadores y a los alcaldes. Algunas veces no le da el tiempo y tienen que ser reelegidos para luego continuar y concluir los proyectos que tenían. Todos los proyectos son así porque tienen requisitos establecidos por la ley o leyes de cada país. Vamos a leer las Escrituras. En San Juan capítulo 13, versos 31 al 35, que nos dice, Jesucristo nos dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. La identificación de los discípulos del Señor Jesucristo. Cristo dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué? En que tenéis amor unos con los otros. La manifestación del amor entre los hermanos es una evidencia de que el amor de Dios está en el corazón de esas personas y que son verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo. Siguen la enseñanza de su maestro y aman a su maestro, al Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La identificación de los discípulos del Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 3 nos dice, del verso 16 en adelante: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nos muestra que la venida del Señor Jesucristo a la tierra, enviado por Dios, dado por Dios para los seres humanos, fue por causa del amor de Dios. Por lo tanto, es la expresión máxima del amor de Dios hacia la raza humana. Darle a la raza humana, Dios, a su Hijo Jesucristo, para que viniera y diera su vida por todos nosotros. Esa es la expresión del amor de Dios más grande que encontramos a través de la Escritura. En él estaba la plenitud de Dios para cumplir esa misión para la cual había sido enviado por el Padre. Por eso, en San Juan capítulo 10, el mismo Jesucristo hablando, verso 14 en adelante dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las semillas me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Vean, ¿por qué iba a poner la vida a Jesucristo por sus ovejas? Esas personas que el Padre le dio por amor divino manifestado en Jesucristo. Él dijo que iba a poner su vida por esas ovejas. Sigue diciendo así, sigue diciendo Cristo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y ahora nos muestra aquí que el Padre lo ama. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, para luego resucitar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que todo lo que Cristo haría sería por mandamiento divino que había recibido del Padre Celestial.
Por lo tanto, fue una obra de amor divino, bajo el mandamiento de Dios el Padre, siendo cumplido ese mandamiento por Jesucristo. Era entonces la obra de Dios a través de un hombre llamado Jesucristo, cumpliendo la voluntad del Padre, cumpliendo el mandato que le había sido dado a Cristo para llevar a cabo esa labor en favor del ser humano, en favor de esas ovejas que el Padre le dio. Porque la Escritura dice que son ovejas que el Padre le dio. Cristo representa o tipifica en ovejas a esas personas. Por eso es que también en San Mateo capítulo 19, verso 10 al 11, o 10 al 14, y San Lucas, vamos a ver, capítulo 19 de San Lucas, y verso 10, y San Mateo capítulo 18, versos 11 al 14. Vean lo que nos dice Cristo. San Mateo capítulo 18, versos 10 al 14 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles de estos pequeñitos, de estos creyentes en Cristo, ¿qué son los ángeles de ellos? Es el cuerpo angelical de cada uno de esos creyentes en Cristo. O sea, el cuerpo teofánico, que es un cuerpo como el de los ángeles de otra dimensión. Eso es llamado también el espíritu que recibe la persona, cada creyente en Cristo. Recuerden que cuando Pedro estuvo preso y fue libertado por el Señor y llegó a donde estaban reunidos los creyentes, tocó la puerta y una joven llamada Rode fue a abrir la puerta, pero cuando oyó que era Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que se regresó a donde estaban las demás personas en la casa y les dice: es Pedro el que está tocando la puerta. Y las demás personas le dicen a la joven llamada Rode: Rode, estás loca, es su ángel. En muchos países, cuando ven a una persona que pasa y desaparece delante de ellos, las personas dicen: es su espíritu. Por lo tanto, esa persona ha muerto y está caminando en el espíritu, en el cuerpo espiritual. Eso es el cuerpo angelical o cuerpo espiritual o teofanía de la persona. Es que el ser humano es trino, es cuerpo físico, pero es una casa temporera. Y nadie sabe cuándo va a terminar su tiempo en esa casa terrenal, en ese cuerpo terrenal. Y luego también tiene la persona espíritu, es cuerpo, espíritu y alma. La persona en espíritu, ese cuerpo espiritual, es un cuerpo parecido al cuerpo físico, pero de otra dimensión. Y es alma. Alma es lo que en realidad es la persona. Pero el espíritu de la persona y el cuerpo físico de la persona son dos cuerpos, uno de esta dimensión terrenal y otro de otra dimensión. Tan sencillo como eso. Y ahora, lo más importante es el alma de la persona. Dios redime el alma del ser humano por el medio de la sangre de Cristo en el sacrificio de expiación por el pecado del ser humano llevado a cabo en la cruz del Calvario por Jesucristo. Sacrificio que fue tipificado en el Antiguo Testamento, en el macho cabrío de la expiación, que era sacrificado por el sumo sacerdote.
y su sangre llevada al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, y es de oro, con 2 querubines de oro, uno a cada lado. Cristo es el sacrificio de expiación por el pecado del ser humano, y cuando subió al cielo, con su propia sangre se presentó en el cielo, y como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, porque él es el Melquisedec del templo celestial, y llevó su propia sangre allá, y la colocó sobre el propiciatorio, que es el trono de Dios en el cielo, en ese templo celestial. Y ella está como sumo sacerdote, intercediendo con su propia sangre por todos aquellos que lo reciben como Salvador, y por todo creyente en Cristo que luego confiesa a Cristo cualquier falta, error o pecado que comete en esta tierra. Y así mantiene limpio con su sangre a cada creyente que lo ha recibido como Salvador. Cuando Moisés construyó el tabernáculo y luego más adelante Salomón construyó el templo, ambos, el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, son tipo y figura del templo celestial. Por esa causa es que las cosas que están en el tabernáculo y luego en el templo que construyó Salomón representan las cosas celestiales, las cosas del templo celestial. Y ahora encontramos que lo más importante del templo es el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Porque en el cielo lo más importante es el lugar donde está el trono de Dios. No hay cosa más importante. Es igual que en un reino terrenal. ¿Qué es lo más importante de un reino terrenal? ¿Dónde está lo más importante? Pues donde está el trono, porque ahí está el rey, y de ahí salen las órdenes para gobernar el pueblo que pertenece a ese reino. Y ahora, siendo que Dios es amor, vean dónde está el amor de Dios manifestado en el lugar santísimo, y de ahí sale para todas las otras partes del templo. Y la iglesia del Señor Jesucristo es un templo espiritual compuesto por seres humanos creyentes en Cristo, así como cada creyente en Cristo también como individuo es un templo humano. El mismo Jesucristo, estando frente al templo allá en el capítulo 2 de San Juan, versos 17 en adelante, dice: destruyan este templo. Estabas frente al templo terrenal. Destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Le dicen los judíos, en 46 años fue construido este templo, fue levantado este templo, y ahora tú dices que en 3 días tú lo vas a levantar. Pero él no hablaba del templo de piedras, él hablaba de su cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un templo para Dios morar en él, y todos sabemos que Dios moraba en Jesucristo en toda su plenitud. Por lo tanto, el templo humano de Dios era Jesucristo. Por eso él decía: el Padre que mora en mí, él hace las obras. Yo no hago nada de mí mismo, y como yo escucho al Padre hablar, así yo hablo. O sea, era la palabra de Dios, del Padre, a través de Jesucristo, y eran las obras del Padre a través de Jesucristo. Y también él decía: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido. Y si era el ungido por el Espíritu Santo, ungido significa Mesías, el Cristo. Era el Cristo, el Mesías, el ungido. Y ahora encontramos que el amor de Dios que fue expresado por medio de Jesucristo en toda su plenitud.
es la persona donde habitó la plenitud de Dios. En ninguna otra persona, ningún otro profeta habitó la plenitud de Dios, solamente en Jesucristo. Y ahora encontramos que por consiguiente los atributos divinos fueron manifestados en toda su plenitud a través de Jesucristo, por consiguiente. Y ahora, Cristo dice que así como el Padre lo amó a Él, nos ha amado a nosotros. Cristo, como hijo de David, es el amado. Este es mi hijo amado. Dice en el monte de la transfiguración, Dios el Padre, a Él oíd. ¿A quién hay que escuchar? Al amado, a Jesucristo. David significa amado. Y todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo son descendientes de Dios, porque vienen por medio de Cristo a través del nuevo nacimiento, y por consiguiente pertenecen a una nueva raza que Dios está creando, una nueva raza con vida eterna, en los cuales Dios colocó el alma de esas ovejas del Padre para que sean restaurados a la vida eterna, para que obtengan la vida eterna. Esas personas están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esas personas son los elegidos, los escogidos, los predestinados de Dios. La Escritura nos habla de los elegidos, de los escogidos, de los predestinados. Y ahora encontramos que esas son las personas que escucharían la predicación del Evangelio de Cristo, lo recibirían y obtendrían el nuevo nacimiento, serían bautizados en agua en el nombre del Señor. Cristo los bautizaría con el Espíritu Santo y fuego y produciría en ellos el nuevo nacimiento. Esas serían piedras vivas en el templo espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo, así como Cristo es la piedra, el ángulo, piedra angular. Él es la principal piedra. Él es la persona más importante en el templo espiritual, en la iglesia del Señor Jesucristo. Está fundada la iglesia sobre la revelación de Jesucristo. Jesucristo, la persona en donde moró la plenitud de Dios. Y mora porque Cristo está vivo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. San Juan capítulo 1, versos 1 en adelante. Y luego nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. La creación de todos los sistemas planetarios, la creación del universo fue hecha por Jesucristo. Cristo es el Verbo que era con Dios y era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan capítulo 1, verso 14. Por consiguiente, Jesucristo es la persona más importante que ha pisado este planeta Tierra. Ahora algunas personas se preguntan, pero ¿cómo puede ser que Cristo existiera antes de Abraham? Porque Él dice en San Juan capítulo 8, versos 56 al 58, Abraham vuestro padre se hubo mi día, lo vio y se gozó. Le dicen los judíos, aún no tiene 50 años y dices que has visto a Abraham.
Jesucristo les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Jesucristo antes de Abraham? No era un cuerpo de carne, era un cuerpo angelical, llamado del ángel del pacto o ángel de Dios, que aparecía a los profetas en diferentes ocasiones. Es el mismo que le apareció al profeta Moisés y que libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. El mismo que le dio las tablas de la ley en el monte Sinaí al profeta Moisés. Ese fue el ángel del pacto, el cual es Cristo en su cuerpo angelical, en su cuerpo teofánico. Y ahora era no solamente antes que Abraham, sino antes que Moisés también, y antes que Adán también. Dice: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era? Era el ángel del pacto, Cristo en el cuerpo angelical. Y a través de ese cuerpo angelical, que es el verbo que era Dios, Dios en él, porque ese es el cuerpo angelical de Dios, habló a existencia toda la creación. Tan sencillo como es. La ciencia está buscando el origen del universo. Miren lo sencillo que es. Cristo originó el universo. Que si hubo una explosión o no la hubo, eso no es ningún problema. Cuando Cristo dijo en una ocasión, allá en San Juan capítulo 12, verso 28, ...27 al 28 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame en esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Había llegado ese momento y ahora no podía decir: sálvame, no quiero pasar por este momento. O sea, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. Así es que tenía que tomar esa copa. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino la voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Otra vez. Ya lo glorificó y dice que lo va a glorificar otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Lo importante no es si tronó o no tronó, lo importante es que fue Dios el que habló. ¿Y qué fue lo que habló? Cuando Dios dio la ley y los mandamientos en el monte Sinaí, estaba todo el ambiente con lluvia, con oscuridad, con relámpagos y truenos, una tempestad. Sin embargo, era Dios que estaba allí con multitud de ángeles, Dios en su cuerpo angelical, Dios en ese cuerpo teofánico llamado el ángel del pacto. En palabras más claras, Dios en Jesucristo, en el cuerpo angelical de Jesucristo. Por eso la Escritura dice en el libro de los Hechos y en Hebreos que la ley fue dada por comisión de ángeles. Fue el ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical, el que dio la ley a Moisés para el pueblo hebreo. Cristo en su cuerpo de carne tenía cierta cantidad de años cuando estuvo hablando las palabras: antes que Abraham fuese, yo soy. Pero en su cuerpo angelical no tenía 30 años ni 35 años.
antes que Abraham fuese, antes que Adán fuese, antes de la creación. Así es que vean ustedes quién es Jesucristo. Es la persona más importante que ha pisado este planeta Tierra. Y en cuanto al cuerpo de carne, para llevar a cabo la obra de redención, tenía que tomar un cuerpo de carne y morir. Y tenía que ser sin pecado, tenía que venir por medio de creación divina en una virgen como estaba prometido, y sería Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso la mujer más importante, la mujer más bienaventurada que ha pisado este planeta Tierra es la Virgen María. Es la primera y la única que ha tenido un hijo sin la intervención humana, por creación divina, por obra y gracia de Dios. Así era que tenían que venir los hijos de Dios a través de Adán y Eva. Pero fue cambiado el orden, y por eso nuestros cuerpos físicos vienen con vida temporera. Pero vean, el niño que nació de la Virgen María vino con vida eterna. Y ahora Él se hizo pecado por nosotros y por eso se hizo mortal, pero luego resucitó. Y ahora todo eso ha sido una obra del amor divino a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Siendo que el amor divino es lo más grande que una persona puede tener y expresar, y Dios está en el lugar santísimo del templo celestial, en su trono, vea, encontramos que a través de las edades se han manifestado diferentes virtudes divinas en los creyentes. Para este tiempo la manifestación es la del amor divino, porque es el tiempo que corresponde en el tipo y figura al lugar santísimo del templo celestial, al lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y al lugar santísimo del templo que construyó el rey Salomón. El amor conquista todo. Y gracias al amor, todavía la raza humana continúa existiendo. Sin amor, no estaríamos nosotros existiendo en la tierra, porque la aparición de nosotros en la tierra ha sido una manifestación del amor de nuestros padres. Más alto que el amor no hay ninguna otra virtud. A tal grado que el amor aún conquista todo lo que no puede ser conquistado. Aún conquistará al mismo diablo. El amor derrota todas las cosas contrarias a Dios. Y por consiguiente, las palabras de Cristo: amaos unos a otros. Y en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Y ahora, eso mostrará que Cristo en espíritu está en el corazón de cada persona. El amor divino
corresponde al alma de la persona. El amor fraternal corresponde al espíritu de la persona. Son dos cosas muy diferentes. Amor humano, amor filio, que puede existir entre una persona y otra, pero después se pelean y se va ese amor humano. Pero el amor divino permanecerá para siempre. A tal grado que Jesucristo en la cruz del Calvario dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la identificación de los discípulos del Señor Jesucristo, y para lo cual tiene que estar el Espíritu Santo en la persona. Y la persona estar en el tiempo que corresponde en el programa divino, en la dispensación y edad correspondiente, para que fluya ese amor divino desde lo profundo del corazón de las personas. Y siempre amando a Dios sobre todas las cosas. Porque sobre el amor terrenal está el amor celestial, el amor divino. Es importante que cada persona comprenda que la evidencia del Espíritu Santo en la persona es que cree la palabra, el mensaje que corresponde a su tiempo. Y entonces fluye el programa divino y la obra de Dios a través de la persona. Siempre ha sido en esa forma. Para el tiempo final tenemos la promesa de que la plenitud de Dios va a ser manifestada, que va a surgir en medio del cristianismo una gran carpa catedral, que va a manifestarse una tercera etapa del programa divino, y que la iglesia va a recibir la fe de rapto, la fe para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Habrá, para ese tiempo en que va a ser cumplida esa promesa, muchas personas creyentes en Cristo, ministros, congregaciones, individuos, que captarán ese programa divino y estarán trabajando en ese programa divino. Y eso será Dios en ellos obrando para que se haga una realidad, se cumpla lo que Dios ha prometido. Porque Dios tiene que usar seres humanos para llevar a cabo su obra. Es por medio de seres humanos que Dios obra. Por consiguiente, todas las naciones desearían que fuera en su país. Y por consiguiente, en cada país deben desear que sea en su país. Pero también respaldar al país que esté trabajando en ese proyecto. Y si se va a cumplir en unos cuantos países a la vez, pues también está bien. No importa en cuántos países, si se cumple en 20 o 30 países, mucho mejor. Pero eso lo va a determinar Dios. Por lo tanto, lo importante es que
esté todo listo. Y si alguna persona pensara, bueno, es que no va a ser en ese país, pues entonces Dios tendrá otro país. Y en algún país se va a instalar una gran carpa catedral. No importa dónde la fabriquen, lo que importa es dónde va a ser levantada. Por lo tanto, se dejan las puertas abiertas para todos los países. Pero recuerden que la elección, ¿quién la hace? Dios. Todos los países pues colaborarán. Y donde se levante, cada creyente podrá decir, yo tengo una partecita ahí. Eso es lo importante. Yo colaboré. Yo no me puse en contra de ese proyecto, aunque no fuera en mi país, porque es un proyecto divino que ya fue visto desde muchos años atrás. Por lo tanto, estaré como Josué y Caleb, brazo a brazo, como estuvieron brazo a brazo con Moisés. No estaré como otras personas que se levantaron en contra y dijeron, no es posible que conquistemos esa tierra prometida. Hay muchos problemas, muchos obstáculos, es imposible. Y la gente que vive en esos lugares son gigantes. Pero Josué y Caleb dijeron, son nuestro pan. Sí podemos. Por la fe basados en la palabra, se conquistan las promesas. Y por consiguiente, la iglesia del Señor Jesucristo, los que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero, van a conquistar esa promesa. Van por la fe, llevarán a cabo las obras de la fe, que es el trabajo que tienen que hacer para que sea una realidad. Y de esos yo soy uno. Y que más cada uno de ustedes también. Ahora será en un tiempo de apertura para los creyentes en Cristo. Por lo tanto, cuando ustedes vean que pueden venir aperturas o una apertura para el pueblo de Dios, para los creyentes, no piense en el problema, piense en lo que está prometido, que será un tiempo de apertura, el cumplimiento de la visión de la carpa. Pero va a ser dada la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Y se van a hablar las plagas, las copas y las plagas. Se va a hablar sobre las trompetas, todo esto. O sea que va a haber mucho alimento espiritual. Cuando todo esté cumplido y se complete el programa divino y seamos transformados, los creyentes dirán, Dios cumplió lo que prometió. Y ahora estamos transformados con cuerpos glorificados como el de Jesucristo. Eso será cuando ya estemos transformados. Y quien no hizo nada en favor o se levantó en contra dirá, yo no hice nada y para colmo me levanté en contra. Y podrá decir, bien merecida la gran tribulación. Porque unos van a ir a la gran tribulación, otros van a ir a la cena de la boda del Cordero. Lo que no entiendan ahora lo entenderán después. No se preocupen. Hay cosas que no entendemos y eso está bien. Porque algunas veces entendemos algo y lo estamos
regando, y el enemigo entonces lo escucha y nos hace la guerra. Por eso algunas veces Dios conserva muchas cosas sin darlas a conocer. Y ahora es importante que el amor de Dios, el amor divino, fluya en y desde nuestros corazones hacia los demás hermanos, y cubriendo siempre la espalda, y nunca dando oído a las cosas negativas que hablen en contra de los hermanos, de las congregaciones o de los ministros, siguiendo la recomendación que dio el reverendo William Branham en estas palabras que habló para los creyentes. Unas palabras a la novia le colocaron como título a estas palabras que él habló. Y esto lo habló en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, predicado en el 28 de julio de 1963 por el reverendo William Marion Branham. Dice: sobre todo, amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. No importa lo que el diablo procure decir. Recuerden que el diablo tratará de usar a quien se deje usar para hablar mal en contra de los hermanos, o en contra de los ministros, o en contra de las congregaciones, o en contra de cualquier proyecto que estén llevando a cabo para la gloria de Dios. Por ahora, ustedes son un gran grupo dulce y amoroso, pero recuerden mi advertencia. Satanás no permitirá que se queden así. O que sea que no permitirá que se queden tranquilos. No, Señor. Él disparará con todo, aunque tenga que traer a alguien que le sirva de instrumento. Él traerá a un crítico, un incrédulo, y lo pondrá para hacer que aquella persona tenga compañerismo con ustedes bajo la quietud. Entonces lo llenará con algún veneno y empezará a correr entre la iglesia con eso, con algo en contra de alguien, o de todos los ministros, o de todas las congregaciones, o de todo el trabajo que se está haciendo. Alguien que comenzara a criticar y a decir: eso no está mal, no está bien, esto está mal, o eso no es así, o ese proyecto no está bien, o no es de Dios. Pero ya sabemos que los proyectos que se llevan a cabo están basados en la palabra. Si se lleva a cabo la obra evangelística, Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Los que no quieren llevar el evangelio por todas partes, pues no quieren que la gente se salve. El que lo lleva el evangelio por todas partes quiere que las personas se salven y vivan eternamente. El que lleva el evangelio está haciendo la voluntad de Dios y ama a su prójimo. El que no trabaja en la obra evangelística, llevando el evangelio, pues no ama a su prójimo, no quiere que se salve. Y por consiguiente no está llevando a cabo la obra de Dios, está llevando a cabo la obra del enemigo, que no quiere que las personas se escuchen para que no se salven. Así que usted tiene que ver y examinar y juzgar de acuerdo a la palabra.
Dice, entonces lo llenaré con algún veneno y empezar a correr con eso, y empezar a correr entre la iglesia con eso. Pero no vaya usted a tomar parte en eso. No tenga usted nada que ver con eso. O sea, no se una a tal o tales personas para respaldarlos, porque usted entonces viene a ser parte de ese grupo, como el grupo de Corea, Abiram, Natán y Abiram, que se levantaron en contra de Moisés, y luego se lo tragó la tierra y se fueron al lugar al que pertenecían. El juicio de Dios viene sobre esas personas, tarde o temprano. Puede decir, no nos ha pasado nada, pero están bajo maldición. En algún momento les pasará, como les pasó a los que se levantaron en contra de Moisés, que no querían que Moisés entrara a la tierra prometida con el pueblo. Ahora dice, manténganse amorosos, amables y bondadosos los unos para con los otros. Ore por ese hombre o mujer para que pueda ser salvo también, o esa mujer, quien quiera que sea. Solo ore por ellos y permanezcan unidos y quédense al lado de su pastor. ¿Ve usted? Él, siendo su pastor, merece su respeto. Él los guiará porque está ordenado por Dios para hacerlo. Ahora, ¿recordarán esto? El enemigo vendrá, y cuando lo haga, acérquense lo más posible el uno al otro. Y aquel al que el diablo está usando como enemigo se apartará de ustedes o entrará para ser uno de ustedes. Eso es todo. Nunca vayan a formar grupos o clanes para rumorar entre ustedes o hacerse parte de un clan. No vayan a formar grupitos para hacerse parte de un clan que respalda a una persona que esté atacando la obra de Dios, que esté hablando mal en contra de los pastores, o en contra de las congregaciones, o en contra de los proyectos que se llevan a cabo. Nunca haga una cosa como esa. Recuerden, se encontrarían como parte de un grupo como aquel de Natán, Coré y Abiram, y otros grupos que se levantaron en contra de Moisés cuando iban rumbo a la tierra prometida. Recuerden que vamos rumbo a la tierra prometida del nuevo cuerpo, del cuerpo glorificado, y a la tierra prometida para la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Nosotros somos uno. Yo no podría decir, mano izquierda, estoy disgustado contigo, te voy a eliminar porque no eres la mano derecha. Esta es mi mano izquierda y quiero que así permanezca hasta la punta de los dedos. Quiero que cada parte de mi cuerpo se quede como está. Dios quiere que nosotros, como un cuerpo de creyentes, nos mantengamos completamente unidos el uno con el otro. Ustedes tienen cintas que tratan sobre estas cosas y también sobre lo que nosotros creemos. Ustedes tienen cintas que tratan sobre la disciplina en la iglesia, cómo nos debemos comportar en la iglesia de Dios y cómo tenemos que reunirnos
aquí juntos, sentados en lugares celestiales. Estamos llamados a reunirnos en las actividades. Los domingos, dice el reverendo William Branham, que es pecado irse a hacer otra cosa que no sea estar en el culto. Sigue diciendo, no se quede en su casa. Algunos dicen, hoy estoy cansado, no puedo ir, no voy a ir. Eso está mal. Es el día de la resurrección de Cristo, domingo, y es para estar reunidos, alabando a Dios, adorando a Dios y escuchando su palabra. Hay escuelas bíblicas en la mañana en las iglesias y en la noche, en la mayor parte de las iglesias, está el culto de la noche, donde el ministro es el que predica. Es la noche o el día del mensaje del pastor, del mensaje del ministro para la iglesia. Ahora sigue diciendo, si Dios está en su corazón, usted casi no puede esperar a que aquellas puertas se abran para entrar y tener compañerismo con sus hermanos. Si ustedes no se sienten así, entonces le diré que es tiempo que se ponga a orar, porque estamos en los últimos días. La Biblia nos exhorta que cuanto más veamos que aquel día se acerca, debemos amarnos más los unos a los otros con amor cristiano y amor divino. Debemos congregarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús y amarnos los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es correcto. Quédense juntos. Si usted piensa que algún hermano o hermana está un poco errado, diga, Señor, nunca permitas que nazca en mí raíz de amargura, porque eso le afectará a él. Y también sacaría a Cristo de mi vida. Los ácidos venenosos de malicia y celo y odio apartarán inmediatamente al Espíritu Santo de usted. Lo alejará de aquí, del tabernáculo. Eso eliminará al Espíritu de Dios o lo ahuyentará de aquí. Hará daño a su pastor. Hará todo eso. ¿Ve usted? No hagan ustedes eso. Más bien, júntense lo más posible. Acérquense, abróchense así, como testigo, un hermano, un ministro, así como testificó un hermano, así como testificó un hermano, un ministro, aquí la otra noche, sobre una visión que tuvo de una hebilla. Es como en el avión que se abrocha la correa, y como uno se abrocha la correa también. También se dice, amárrese la correa bien. Como testificó un hermano, un ministro, aquí la otra noche sobre una visión que tuvo de una hebilla, o sea, la hebilla de la correa, que se abrocha
sobre toda la armadura de Dios. Como de esas vestiduras antiguas de guerra que tenían sus correas, que había que amarrarlas bien. Entonces hay que amarrar bien toda la armadura de Dios en la persona, tenerla bien amarrada. Hay que ajustarse la correa fuertemente. Júntense así el uno con el otro. Ámense uno al otro. Hable bien uno sobre el otro. Algunas veces escuchamos personas hablando mal de los hermanos. No haga usted eso. Eso está mal. Ore más bien. Lo que tenga que hablar, háblelo a Dios. Y pídale a Dios que tenga misericordia de su hermano. Habla bien el uno sobre el otro. Diga cosas buenas uno acerca del otro. Y entonces Dios les bendecirá. Con esto termino esta plática con ustedes en amor divino, como la identificación de los discípulos del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde. Y dejo con ustedes al misionero Miguel Bermúdez Marín para continuar. Y nos vemos mañana, Dios mediante. ¿A qué hora? A la hora que está anunciada, a las 9 de la mañana. ¿Y dónde nos vemos? Aquí mismo nos vemos mañana, Dios mediante. Continúen pasando todos una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador, en el amor divino. Estamos esperando por aquí al misionero Miguel Bermúdez Marín ya para continuar. Dios te bendiga, Miguel. Dios le bendiga a todos. Bueno, muy agradecido a Dios por permitirnos tener a nuestro hermano William con nosotros, y decimos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios. Ahora vamos a dejar a nuestro hermano Iván Sarmiento para algunos anuncios, y estaremos orando por esa actividad de mañana. Que sea una bendición muy grande. Que Dios nos bendiga a nivel de toda la América Latina. Muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo para estar acá. Que el Señor les bendiga grandemente. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quedan todos cordialmente invitados para mañana. Ya no hay más reuniones durante esta tarde. Mañana tempranito vamos a estar aquí con los invitados. Los pastores que aún no hayan dado su meta de la gran carpa catedral.